Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco y líderes cristianos rezan juntos en la Basílica de San Pedro la oración del Padre Nuestro en árabe. El encuentro del Papa con los líderes cristianos de Líbano comenzó en la residencia de Francisco, en Casa Santa Marta. Eran las 8:30 de la mañana. El primero que lo saludó fue el cardenal Butrus Rai, patriarca maronita. Luego, Aram I, católicos de la Iglesia Armenia de Cilicia. Tras saludar a todos los participantes, salieron de Casa Santa Marta y entraron en San Pedro. La basílica estaba prácticamente vacía. Todos se situaron ante el altar principal, el de la confesión, y allí Francisco entonó la oración por excelencia que une a todos los cristianos, el Padre Nuestro. أبانا في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Los líderes cristianos de Líbano se sumaron. Lo hicieron en árabe y luego permanecieron durante varios minutos rezando en silencio. Después bajaron las escaleras a la cripta desde donde se contempla la tumba de San Pedro y dejaron cada uno una vela. Los representantes de las iglesias cristianas del Líbano comenzaron así el encuentro por la paz en su país, en un clima de recogimiento y oración. El plan del día contempla 3 reuniones en el Palacio Apostólico del Vaticano y la conclusión, de nuevo, en la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco bendijo 34 palios que serán enviados a los nuevos arzobispos. El palio es una prenda de lana de oveja que recuerda a los arzobispos que tienen la vocación de imitar a Jesús como buen pastor y que deben cuidar de su rebaño. El obispo se pone sobre los hombros esta cinta de lana blanca con cruces negras en las ceremonias más importantes. El Papa es sucesor de San Pedro y por eso en su fiesta bendijo los palios de los arzobispos nombrados a lo largo del año. Lo hizo en la basílica que custodia la tumba del primer apóstol y a la ceremonia asistieron muchos cardenales, obispos y peregrinos. 4 diáconos le llevaron los palios desde la tumba de Pedro hasta el altar mayor. E funde benedictionis tue, gratia super ec pallia, que vos simbolis pastorales cura documenta significare voluisti. Questo segno di unità con Pietro ricorda la missione del pastore che dà la vita per il gregge. E donando la vita che il pastore, liberato da sé, diventa strumento e liberazione per i fratelli. Al final de la misa, el Papa y los representantes de la Iglesia Ortodoxa fueron a rezar juntos ante la tumba de San Pedro, un gesto de cordialidad para reconciliar a las 2 grandes ramas del cristianismo. Youtuber de Reino Unido lanza una serie de videos sobre la familia. Maria Jones es una de los 9 hijos de una familia católica y esa característica se convirtió en el nombre de su canal de YouTube, One of Nine, una de 9. Ahí publica cortometrajes sobre la vida de familias católicas del Reino Unido. Dice que junto a su marido Peter y sus 5 hijos quiere mostrar cómo es la auténtica vida de una familia católica. Estamos entrando en los hogares de las familias y vemos cómo unas y otras. Hay algunas muy inspiradoras, pero también ya solo ver a muchas familias diferentes que son completamente normales y al mismo tiempo increíbles es emocionante e inspirador. No te sientes tan solo. A través de conversaciones profundas con familias católicas, One of Nine afronta cuestiones como la educación de los hijos en el mundo actual. De alguna manera, muestra cómo es realmente la vida de una familia católica. ¿Qué hacen los católicos? Bueno, esto hacen. Así son nuestras vidas. Así afrontamos la vida, la muerte, las alegrías o las relaciones con los adolescentes. And what happens when, as soon as we press record, is that this is what happens, Madeline. The babies start.
Aunque llevan meses produciendo cortometrajes sobre familias, los Jones reconocen que siguen conmoviéndose por las historias que escuchan. Cada una cuenta sus desafíos y sus victorias. He aprendido mucho de estas familias que hemos conocido, de sus historias y de aquello por lo que están pasando. A veces tienen grandes sufrimientos, historias desgarradoras de pérdidas de niños, cosas que han sido muy difíciles para ellos. Y también están las luchas de todos los días y las batallas silenciosas de la gente. One of Nine está contando la vida de las familias católicas del Reino Unido tal cual es e inspirando a personas de todo el mundo a vivirla al máximo. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 9 de San Mateo, tenemos nosotros justamente el llamado de él mismo. Estaba en la mesa recaudando los impuestos cuando Jesús lo llama. Todos los judíos veían así como con recelos a Mateo porque trabajaba para el enemigo, recaudando los impuestos. Cuando estaban en la mesa, en la casa de Mateo, por supuesto, los invitados a la cena fueron gente de su mismo alrededor, publicanos y pecadores. También habían judíos, y cuando ellos decían, este come con los pecadores. Jesús le dice, no son los sanos los que necesitan cura, sino los que están enfermos. Y al final del Evangelio dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Qué hermosa enseñanza de Jesús. Y es que cuando una persona, un trabajador público, se convierte o acepta el llamado que el Señor le está haciendo, muchos vienen con él, muchos de su mismo medio. Y por eso es que hay fiesta en el cielo, porque a través de esa persona que se llamó, viene también aquellos que son sus amigos, ya sea por curiosidad, ya sea porque solidaridad o por lo que ustedes quieran, se acercan también al Maestro. Y esta fue la fiesta grande que hoy celebramos de San Mateo en su conversión, que no solamente se convirtió él, sino también que a través de la conversión de él, llegó a convertir a aquellos amigos, a aquellos hermanos que estaban a su alrededor. Como muy bien nos dice el Señor, Él no ha venido por los justos, sino por los pecadores. O sea, por ti y por mí. Porque el Señor siempre tiene misericordia de aquellos que los demás consideran perdidos. Que el Señor nos dé la gracia de encontrarle en nuestra vida. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. Las labores de rescate en el edificio Champlain Sur en Surfside se reanudaron luego de más de 12 horas de quedar paralizadas por razones de seguridad. Aunque existe la amenaza de que la mitad del edificio que quedó en pie se desplome. Por ello, las autoridades evalúan las opciones, entre esas estaría derribarlo. Mientras, la cifra de fallecidos se mantiene en 18 y continúan más de 140 personas desaparecidas. En otras noticias, el Congreso de Estados Unidos emitió el jueves la lista Engel, que incluye a 14 salvadoreños, 20 guatemaltecos y 20 hondureños, todos funcionarios de gobiernos activos o ex servidores públicos, a los que Estados Unidos señala de estar involucrados en actos de corrupción o de también socavar de forma deliberada la democracia en esos países. El comunicado detalló que Estados Unidos continuará utilizando una variedad de herramientas diplomáticas y económicas, incluidas acciones como estas, para arrojar luz sobre la corrupción y fomentar el fortalecimiento de las instituciones democráticas, para que, según dijeron textualmente, los vecinos de Centroamérica puedan construir un futuro más brillante para sus comunidades.
Y por último, el conglomerado empresarial de Donald Trump, el expresidente, y su antiguo jefe de finanzas fueron acusados el jueves de que los fiscales llamaron un esquema de fraude fiscal arrollador y audaz, que supuestamente hizo que el ejecutivo de Trump recibiera más de 1.7 millones de dólares en compensaciones extraoficiales, incluido el alquiler de apartamentos, automóviles y pagos de matrículas escolares. El propio Trump no fue acusado directamente, pero los fiscales señalaron que firmó algunos de los cheques de compensación en el centro del supuesto plan. Desde Surfside, Florida, Sofía Pisani, Voz de América. Y debido a la sequía, imponen restricciones a la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y en condiciones críticas de sequía, varios estados del occidente de Estados Unidos tendrán que celebrar el 4 de julio con estrictas restricciones, sin fuegos artificiales en áreas públicas y sin asadores de carbón o leña, entre otras. Los fuegos artificiales no están permitidos en los terrenos de BLM en el sur de Nevada y en realidad hay una orden de prevención de incendios en todo el estado emitida por la Oficina de Administración de Tierras que cubre todo el estado y entró en vigencia el viernes 25 de junio pasado y estará vigente hasta el 21 de octubre. De acuerdo con reportes de la agencia AP, varias ciudades de Colorado y Arizona cancelaron los espectáculos municipales de juegos pirotécnicos planeados para el Día de la Independencia. Ciudades de California, Utah, Nuevo México y Nevada prohibieron la venta de la mayoría de fuegos artificiales para uso personal y pidieron a la ciudadanía comprar estos artefactos solamente en casetas oficiales. El otro tipo de fuegos artificiales que llamamos fuegos artificiales ilegales son los que se disparan al aire, arrojan chispas y explotan en el suelo. No tienes control sobre esos fuegos artificiales y esos son los que inician la mayoría de los incendios porque simplemente van a donde quieren. Las autoridades piden también que el 4 de julio no se llame a las líneas 911 o 311 para reportar incidentes menores, porque estas líneas deben estar habilitadas básicamente para incendios o situaciones de emergencia que requieran atención urgente. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Estas son algunas de las reacciones de la lista Angel de los Estados Unidos en El Salvador. Los diputados opositores consideran que la lista de actores corruptos y antidemocráticos publicada por Estados Unidos es un llamado de alerta a El Salvador. Para que la gente, las organizaciones que están pendientes en el tema de transparencia y corrupción de las administraciones anteriores como esta puedan darse cuenta de lo que esta lista pretende informar a la población. Aunque yo voy a respetar que vienen el nombre de las personas y que se debería, de los 14 que están ahí, se debería saber si hay de verdad algo que respalde alguna acusación contra ellos. En la lista Angel aparecen 14 nombres de personas que según Estados Unidos han participado en actos de corrupción. 7 de ellos tienen vínculos con el Partido de Nuevas Ideas, así como también con el gobierno. Intentamos conocer la postura del presidente de la Asamblea Legislativa, sin embargo se negó a brindar declaraciones. Mientras tanto, los diputados opinan sobre la necesidad o no de que los funcionarios señalados sean cesados de sus puestos, en los casos en los cuales ocupan cargos públicos. Habría que ver si de los actuales hay algo que esté respaldado y que él tome la decisión. Si no fuera así, pues ellos pueden seguir en el gabinete y los demás también en los puestos que están. Lo correcto es separar a las personas de los cargos y también proceder con las respectivas investigaciones. Yo creo que la lista al final no debe de alegrarnos, debe de preocuparnos. El FMLN coincide en que deben cesar de sus puestos los funcionarios, pero al consultar sobre si saldrán del partido, exfuncionarios del FMLN que aparecen en la lista, como Sigfrido Reyes o José Luis Merino, esto fue lo que respondió el diputado Jaime Guevara. Bueno sería escuchar a nuestro secretario o a la misma dirección del partido, en este caso a la Comisión Política, una posición sobre eso. Lo cierto es que en este caso de los funcionarios de izquierda hay un proceso, insisto, que ya está abierto y que estamos esperando que existan resultados. De Arena en la lista aparece el diputado Carlos Reyes. Al respecto, el presidente del COENA dijo en Twitter que cumplirán su palabra de suspender de sus derechos partidarios a quienes se encuentren en esa condición. Y creo que eso es lo más sano, lo más
que la población está esperando. Legisladores del partido Gana, aliado del gobierno, consideran que el fiscal debería reunirse con la Embajada de Estados Unidos para conocer los indicios de posibles actos de corrupción, mientras que la oposición señala que debería de iniciarse una investigación. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe en su casa nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, nuestra cadena hermana JN19 Televisión, que nos ha preparado un reportaje especial sobre las últimas noticias del Perú. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Primero, el Consejo de la Fundación Pontificia Popularum Progressio ha aprobado 132 proyectos de desarrollo humano integral para 23 países de América Latina. La Iglesia, siempre preocupada por el progreso humano integral completo, hace este gran esfuerzo. Felicitaciones. Segundo, los fonavistas, es decir, los que depositaron su dinero en el Fondo Nacional de Vivienda, pueden ahora entrar en la página web que se ha abierto para inscribirse y para poder luego recibir el dinero que aportaron. Tercero, la vacuna completa la hemos recibido en el Perú 3.124.000 personas. Es decir, las 2 dosis, porque con una sola dosis y doble dosis son ya 7 millones. Cuarto, la Junta Nacional de Elecciones ha prometido que antes del día 15 dará ya los resultados finales. Quinto, el actual presidente del Banco Central de Reserva, que es Julio Velarde, de bastante garantía, dice que no descarta el poder seguir con el próximo gobierno que va a venir enseguida. Sexto, las clases presenciales están solicitadas en las zonas rurales por varios colegios, pero muchos no son admitidos porque les falta lo básico para la limpieza: agua potable, instrumentos de higiene, y todo esto está impidiendo el que se haya esas clases presenciales o semipresenciales. Séptimo, en el sur, en Tacna, ya están vacunando las personas desde los 46 años. En Lima estamos desde los 50 años. Octavo, Canadá está ofreciendo becas para maestrías. Atención, jóvenes, puede ser un futuro brillante el participar en estas becas que ofrece Canadá. Noveno, los cines, según lo que han declarado los representantes, han perdido más de $3 millones en la pandemia. Décimo, el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, que está en Roma, desde allí se ha lamentado de que no se dé el resultado final de las elecciones, que va con mucho retraso. Undécimo, la canasta familiar ha subido demasiado y se atribuye a que ha subido también el dólar. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló los primeros nombres que van en su lista Angel y presentados al Congreso.
Entre los enumerados de la lista Engel se encuentran 4 altos funcionarios de la administración de Nayib Bukele. Serán sancionados con la suspensión de su visa para viajar a ese país. Entre ellos, la actual jefa de gabinete Carolina Recinos, señalada por el Departamento de Estado por corrupción, malversación de fondos públicos para beneficio personal, asimismo de participar en un plan para blanqueo de capitales. Conan Castro, actual asesor jurídico de la Presidencia de la República, señalado de ayudar a la destitución de 5 magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general. Rolando Castro, ministro de Trabajo, de acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, obstruyó investigaciones sobre corrupción y socavó procesos o instituciones democráticas para dañar a oponentes políticos. Osiris Luna, viceministro de Seguridad y director de centros penales, presuntamente comprometido en corrupción relacionada con contratos gubernamentales y sobornos. También como actual funcionario público aparece el diputado del partido Arena, Carlos Reyes, por supuestamente obstruir investigaciones sobre corrupción e influir de manera inapropiada en la selección de magistrados de la Corte Suprema. Asimismo, actual funcionario, pero con otros señalamientos, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelman, según el Departamento de Estado, causó graves retrasos innecesarios en la preparación de las elecciones y la tabulación de resultados para su beneficio personal y permitió la influencia de China durante las elecciones. En la lista también aparecen exfuncionarios de la actual y pasadas administraciones. El recién removido de su cargo como exministro de Agricultura, Pablo Salvador Anliker, comprometido supuestamente en corrupción por malversación de fondos públicos para su beneficio personal. Y el exministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas, por corrupción al malversar fondos públicos para fines personales. De la administración gubernamental del FMLN aparece José Luis Merino, ex viceministro de Inversión Extranjera, señalado por corrupción a través de soborno y de participar en un plan de blanqueo de capitales. Del mismo partido, Sigfrido Reyes, exdiputado, señalado por corrupción a través de fraude y malversación de fondos públicos. Ezequiel Milla, exalcalde de La Unión, también por corrupción al abusar supuestamente de su autoridad como alcalde en la venta de la isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de un beneficio personal. Además aparece Walter Araujo, ex miembro y expresidente del Tribunal Supremo Electoral y ex candidato a diputado por Nuevas Ideas. De acuerdo con Estados Unidos, socavó procesos o instituciones democráticas al pedir insurrección contra la Asamblea Legislativa, así como amenazas políticas reiteradas a candidatos. El Departamento de Estado enumeró también a 2 empresarios. Son Adolfo Salume, supuestamente involucrado en corrupción y socavar procesos e instituciones democráticas, sobornando a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para evitar pagar una multa. Y Enrique Rice, supuestamente por cometer actos de corrupción y socavar procesos o instituciones democráticas al sobornar funcionarios públicos. La lista de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como lista Engel, se publica en el marco de la sección 353 de la Ley del Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, promulgada en el Congreso estadounidense en diciembre de 2020. La lista se actualizará cada año y debe ser entregada al Comité de Relaciones Exteriores y al Poder Judicial del Senado, así como al Comité de Relaciones Exteriores y al Comité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes de ese país. Y hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el día de San Bernardino Realino. Conozcamos su historia. Al sentir el estruendo, los monjes corrieron hacia las escalas y junto a ellas, en un charco de sangre e inconsciente, estaba tendido el venerable padre Bernardino Realino. Inmediatamente lo llevaron a su celda y pocos minutos después llegaron los mejores médicos de la ciudad de Lecce y el pueblo, que arremolinado en los alrededores del convento esperaba el desenlace, comenzó a orar y permaneció en vigilia varios días, durante los cuales el comercio cerró y las iglesias fueron las únicas que se mantuvieron abiertas para que los feligreses ofrecieran sus plegarias por el santo. Cuando recuperó el conocimiento y pudo ingerir un poco de alimento, las autoridades declararon esa fecha como día de fiesta. Bernardino Luis Realino, nacido el 1 de diciembre de 1530 en Carpi, Italia, hijo de un diplomático importante que siempre estaba de viaje, creció al cuidado de su madre Isabelle Bellintani, quien además de encaminarlo por la senda de la oración y la devoción a la Santísima Virgen, lo puso en manos de los mejores preceptores de la ciudad. En poco tiempo, sus avances en latín y griego lo habilitaron para estudiar retórica y filosofía, estudios que perfeccionó en Bolonia. Aunque le gustaba la medicina, optó por la jurisprudencia a petición de Clara,
una hermosa joven de la que se enamoró, y tras graduarse con honores en Derecho Civil y Canónico, fue nombrado juez y por su juicio, ecuanimidad y buen criterio, detentó ese cargo en varias ciudades y a punto de casarse, murió su amada. Para alejarse de ese dolor, aceptó la plaza de consejero y lugarteniente del gobernador de Nápoles, cargo en el que se distinguió por su probidad y sabiduría, pero su corazón devastado solo encontraba sosiego de rodillas ante la Virgen en la Eucaristía y en la oración. Por eso abandonó todo e ingresó a los 34 años al convento jesuita. Como novicio desempeñó los oficios más humildes, a pesar de haber sido uno de los hombres más poderosos y respetados de la ciudad, y se distinguió por su piedad, por su obediencia, austeridad, y luego de concluir sus estudios de teología, aunque solo deseaba ser un hermano lego y así se los manifestó, sus superiores lo ordenaron sacerdote el 24 de mayo de 1567. Por su fecunda labor con los novicios y los pobres de Nápoles, fue enviado en 1574 a Lecce, en donde fundó en menos de 2 años una iglesia, un convento y un colegio en los que se incrementaron las vocaciones religiosas. La prodigiosa y constante multiplicación de los alimentos para atender a sus estudiantes y seminaristas, la sanación de los enfermos, con solo bendecirlos, su clarividencia para adivinar las intenciones de las personas, su don de consejo y de ubicuidad, lo veían en varias partes al mismo tiempo, el amoroso cuidado con que prodigaba a los presos y a los más desvalidos, le otorgaron una merecida fama de santidad que atrajo a peregrinos, clérigos y dignatarios de toda Italia, incluido el Papa Paulo V. Pues varias veces sus superiores intentaron trasladarlo a otras ciudades, pero cuando la gente de Lecce no se amotinaba, San Bernardino era atacado por la malaria o le subía fiebre, en fin, se enfermaba. Inclusive una vez en que duró 8 meses enfermo. O se desataban inexplicables e interminables inviernos que dejaban intransitables los caminos, hasta que sus superiores se tuvieron que rendir y dejarlo allí. Durante 42 años fue la luz espiritual de Lecce, hasta que ocurrió su caída y empezó a declinar su salud. Pero aún así, aguantó 6 años más. Y a punto de morir el alcalde de la ciudad, Segismundo Rapana, respaldado por los corregidores, que son el equivalente de los concejales, emitió un decreto mediante el cual lo declaraban, fíjese bien, este es el único caso en la historia de la iglesia, el único caso. Ellos promulgaron ese decreto y lo declaraban santo y patrono de la ciudad de Lecce, y fueron hasta su lecho a pedirle que aceptara. Ante la insistencia de ellos, San Bernardino Realino tuvo que decirles que sí, aunque no había muerto. Poco después, el 2 de julio de 1616, murió en olor de santidad cuando contaba 85 años. Paradójicamente, apenas fue canonizado oficialmente por el Papa Pío XII en 1947. Por eso hoy día de su festividad, pidámosle a San Bernardino Realino que nos indique cuál es el mejor camino hacia la santidad. Y ahora les pedimos que nos unamos al Papa Francisco en su intención por el mes de julio, que es sobre la amistad social. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo
es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos a las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.